El segundo tomo, que se llama La violencia evangélica, va desde el derrocamiento de Perón hasta el Cordobazo de 1969. Es decir, cada toma abarca un periodo más breve que el anterior porque, digamos, como en un zoom de acercamiento, a medida que se acerca al presente, aumenta el detalle. Entonces, el primer tomo va de 1884 a 1955, el segundo de 1955 a 1969, son ya Hacia lo micro menos cada de vez más. 15 años. Esos son años de un proceso muy interesante porque son los años en los cuales una cantidad de sacerdotes que participaron en el golpe contra Perón empiezan a tomar conciencia de que han sido utilizados por la oligarquía, por el poder económico. Es el caso de otro de los auxiliares de Primatesta en Córdoba, que es Enrique Angelelli. Angelelli tuvo un rol importante en el golpe del 55, junto con un ex sacerdote que luego se dedicó a la política, Quinto Carneluti, que Quinto murió hace Carnal. unos Sí, años. claro. Este, ellos participaron en la organización de la Juventud Católica que se opuso al peronismo y también en los comandos civiles, ¿no? Aquí, en el arzobispado de Córdoba, que en ese momento era Monseñor Lafitte, y en el Colegio de los Jesuitas, se guardaron armas, se prepararon sabotajes, digamos, tuvieron un rol muy importante desde el punto de vista de la lucha armada, digamos, contra el gobierno de Perón, ¿no? Y Angelelli, Carlos Mujica, Jaime de Nevares y otros toman conciencia de que han jugado un papel lamentable en contra de los intereses populares y en definitiva en contra de los intereses de la propia Iglesia, y empieza todo un proceso de acercamiento a la militancia social, a la militancia obrera. Son los años de la creación de la Juventud Obrera Ujú. Católica, luego de los equipos interdiocesanos, digo, cosas que la gente joven hoy no tiene idea. En esa época, en fines de la década del 50, principios de la década del 60, si yo era un sacerdote porteño y vos eras un sacerdote cordobés, no nos podíamos reunir. La reunión se daba entre nuestros respectivos obispos. Nosotros no podíamos tener una actividad común. Es decir, Sí, uno eh, no lo puede es una cosa que imaginar. hoy es Sí, no lo inimaginable. puede imaginar. Bueno, pero los encuentros de los equipos interdiocesanos que comenzaron a reunirse en la década del 60 fueron una revolución al interior de la Iglesia, que luego se profundizó cuando pocos años después se produce el Concilio Vaticano II, que de alguna manera respalda toda esa transformación. Y surgen los curas obreros, y surge el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y el título de la violencia evangélica que tiene ese segundo tomo se debe a un documento famoso que llamó el documento de San Miguel por el lugar donde se dio, en el cual el episcopado dice que como hay en el país una opresión sobre el pueblo que se da en todos los sectores, la lucha de liberación del pueblo también tiene que darse en todos los sectores, y dice político, económico, social, cultural, y dice que los obispos participarán en esa lucha de liberación con la violencia evangélica del amor. Entonces de ahí el título de la violencia evangélica. Después vamos a ver si cumplieron o no Ah, cumplieron ese compromiso. Lo que pasa es que pocos días después de ese claro. documento se puso el Cordobazo. Y con el Cordobazo una fractura muy seria al interior de la Iglesia, que es el tema del tercer tomo, que se llama Vigilia de Armas, y que abarca desde el Cordobazo hasta la medianoche del 23 de marzo de 1976. Es todo el proceso del desarrollo del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, las luchas populares en todo el país, el proceso de regreso de Perón, eh, el acceso del peronismo al gobierno, el último gobierno de Perón e Isabel, la designación de Primatesta como cardenal.
Primatesta, digamos, era un hombre de ideas consideradas progresistas en esa época, ¿Hasta qué al momento? punto que lo llamaban, digamos, los sectores oligárquicos lo llamaban, en vez de Primatesta, lo llamaban Testa Rosa, para denigrarlo, decían que era comunista Primatesta, porque, digamos, él había venido a reemplazar a Monseñor Castellanos, que era un tradicionalista, que había tenido una confrontación con todos los sacerdotes que planteaban los movimientos de transformación internos, al padre Viscovich, de la Ferrera, Gaudio. De la Ferrera murió hace poco, Gaudio vive y hoy es un potentado de la soja. De estos que están haciendo el tiene, locaudo ahora. Bueno, pero ha puesto parte de la guita que ha ganado en crear un centro cultural muy bueno, donde hace una librería, un café, digamos, es un tipo que reinvierte en beneficio de la sociedad parte de sus lucros, ¿no? Bueno, ese tomo termina en la medianoche del 23 de marzo, y el cuarto tomo, que se llama La mano izquierda de Dios, es el comportamiento de la Iglesia durante el periodo de la dictadura. Y ese título, La mano izquierda de Dios, está tomado de una frase de Primatesta, que en la Navidad del año 75 él dice que hay una situación muy grave que se vive en el país y que Dios va a proteger a su criatura y que la mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser muy pesada. Y de ahí surge la expresión de por izquierda para referirse a la represión clandestina. Sí, es autoría de Primatesta, autoría involuntaria, por cierto, Claro. pero él es el primero que usa esa expresión. Bueno, yo dediqué 15 años de trabajo a investigar todo eso. Y dentro de todo eso, digamos, el acopio documental que pude hacer, está el documento de ese encuentro del episcopado con Videla, luego del cual me parece que decir que no sabían Sí, no es en queda absoluto totalmente derrumbada posible. ese posible argumento. Y otro documento que encontré, en realidad varios documentos que reconstruyen esto, es la reunión plenaria del episcopado luego del golpe militar, que es a los 45 días del golpe militar se reúne por primera vez la asamblea plenaria, y ahí hay 57 obispos, de los cuales 14, entre ellos Primatesta, exponen a sus hermanos sobre la situación represiva de sus respectivas diócesis, sobre los secuestros, las torturas, las desapariciones, los asesinatos, los saqueos de propiedades. Y una vez que cada uno ha hecho su informe, son 14 obispos que exponen en este sentido, discuten, bueno, y ahora que ya sabemos que esta es la situación, ¿qué hacemos? Y hay un grupo que dice, esto tenemos que denunciarlo, tenemos que hacerlo público, no podemos callarlo, es gravísimo. Incluso ha habido maltrato a sacerdotes, incluso ha habido amenazas a algunos obispos. Por ejemplo, a Angelelli y Ponce de León han sido amenazados por las autoridades militares de sus respectivas diócesis, y de hecho ambos fueron asesinados, Claro. uno ese mismo año y el otro el año siguiente, en falsos accidentes automovilísticos. Y otros dicen, no podemos decir eso no contribuiría, favorecería la subversión. Discuten y votan. Y por 2/3, 38 contra 19 de los 57, deciden no hacer público esa información. Y que ellos volvemos al tenían. nombre del libro, al silencio ahí, ¿no? Y sí, bueno, y ahí está la complicidad. Sabían todo, no dijeron Y siempre nada. se lo callaron. Así es. Esa es. Bueno, una clase Esa de es la historia y de historia. periodismo realmente, Horacio. Traemos un momento a lo que es la realidad actual. Usted también es un analista político muy importante de este momento político que vivimos. ¿Cómo ve estos primeros meses del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, estos últimos días,
las cuestiones vinculadas con el tema del dólar, ahora esta nueva movida de algún sector, se puede decir de algunos sectores agrarios o agropecuarios, con este lockout que ya están instalando por lo menos en Buenos Aires y que quieren llevar al resto del país. Sí, ya han votado a hacerlo en el resto del país. Bueno, Poco impacto han tenido, ¿no? Salvo en la quieren de alguna provincia de Buenos manera Aires. revivir el clima de 2008, cuando la resolución 125. Yo recuerdo las cosas que escribía Sarmiento en los últimos meses de su vida, en 1888, refiriéndose a los antepasados de estos patrones agropecuarios. Que Sarmiento decía que están acostumbrados a no pagar nunca un impuesto, a llorar siempre miseria y a enriquecerse viendo cómo paren las vacas en aquella época. Hoy el origen de la riqueza es distinto, pero la actitud de ese sector es la misma. Es decir, ellos tienen una perinola que dice toma todo, todas las caras dicen toma todo, y no hay una que dicen ponen algo. Y aquí, bueno, un proceso de transformación en busca de formas más equitativas y naturalmente requiere aportes de los que más tienen. Y los impuestos son la forma fundamental de redistribución. Y ellos se oponen a eso, se niegan a eso. Y tienen una capacidad de chantaje porque son generadores de divisas. Es decir, no son de ninguna manera, como ellos dicen, el sector que más contribuye a la riqueza nacional. Muy lejos de eso. El porcentaje que ellos aportan a la riqueza nacional es absolutamente inferior al que aporta la industria, por ejemplo. Pero sí es cierto que son productores importantes de divisas, porque los productos que ellos venden se colocan en el mercado internacional y producen divisas. Entonces, digamos, en un momento en que la Argentina no puede o no quiere tener acceso a los mercados de capitales porque no quiere volver a endeudarse. El proceso de desendeudamiento que ha hecho la Argentina en la última década ha sido espectacular. Cuando termina la convertibilidad, la Argentina tiene una deuda externa que es 1,5 veces el Producto Interno Bruto. Es decir, 1 año y medio de la producción de toda la economía argentina es lo que se debe al exterior. En este momento no llega al 50% del Producto Bruto, pero además ha cambiado la composición y de esa deuda con acreedores privados ronda el 13% nada más. Es decir, la Argentina no tiene hoy un grave problema de endeudamiento que sí tenía hace una década. Y este año 2012 es el último año de vencimientos importantes de la deuda externa. A partir del 2013 los vencimientos son Bajan. decrecientes.